Bienvenidos a esta clase que está dirigida para padres y profesores que se preocupan por el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar por mucho tiempo han sido un dolor de cabeza para muchos niños, jóvenes, incluso para adultos que al pasar del tiempo realmente nunca pudieron llegar a memorizar, a mecanizar un poco las tablas de multiplicar. Pues bien, cuando ya el padre o el profesor requiere acompañar al niño, al joven, a que las aprenda, pues también se presenta la brecha porque siempre está pensando en que esas tablas de multiplicar se deben memorizar. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta que la memoria se da cuando uno comprende, cuando uno aprende y se da de una forma que se mantenga en el tiempo. A veces podemos memorizar algo por un momento muy corto. Cuando estudiamos y tratamos de introducir en nuestra mente muchísima información para el otro día resolver un examen. Así más o menos funciona con las tablas de multiplicar cuando solo repetimos y repetimos de manera mecánica y no buscamos estrategias diferentes. Entonces lo que quiero mostrar en este video es cómo podríamos generar una estrategia en el que aprendamos las tablas de multiplicar desde el estudio. Estudiarlas, no memorizarlas. Entonces, a medida que las vamos estudiando, las vamos a ir memorizando. Digamos que el proceso puede requerir un poco de tiempo, pero a la larga va a ser un aprendizaje significativo, un aprendizaje a largo plazo. Entonces, mi primera estrategia que les voy a presentar es la tabla pitagórica. La tabla pitagórica es una tabla de forma cuadrada donde tenemos un cruce entre filas y columnas. En estos cruces de filas y columnas donde cruzas un número con otro, en ese punto de intersección encuentras el resultado de la multiplicación. Pero ¿por qué esta tabla, llenar esta tabla, podría ser una forma de estudiar las tablas de multiplicar para que se vayan quedando en nuestra mente? Porque lo vamos a hacer de forma estratégica y lo vamos a hacer consciente de qué significa cada uno de los resultados de las tablas de multiplicar. Entonces el primer paso que doy es, bueno, ¿cuál es la tabla del 1? La tabla del 1 tiene algo que es la propiedad matemática del módulo. El 1 es el módulo de la multiplicación. De esta manera, cuando yo multiplico cualquier número por 1, el resultado es el mismo número. Cuando una persona aprende eso, pues sabe que la tabla del 1 es súper fácil y me dice hasta cuánto es un número muy grande para él multiplicado por 1, porque siempre le va a dar el mismo número. Ahora, al parecer, parece fácil, parece sencillo, parece simple, pero se requiere que esa simplicidad se repita y se comprenda. ¿Por qué multiplicar por 1 da el mismo número? Precisamente porque solo estoy hablando de que tengo una vez ese número. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo el número 5. ¿Cuántas veces? Una vez. Entonces, 5 por 1, 5. Eso es lo que me está diciendo la tabla de multiplicar. Una vez tengo eso, voy a rellenar la fila y la columna que corresponde a la tabla del 1. De esta manera ya tenemos evacuado una parte de los laterales del cuadrado, formando un cuadrado aún más pequeño para rellenar. En este caso nos queda aún un cuadrado de 81 casillas. Ahora vamos a ver cuál sería un siguiente paso estratégico para ir llenando este cuadrado. El siguiente paso que propongo es la tabla del 10. Saber que la tabla del 10 es hablar de que tengo 10 veces un número. O estoy hablando en términos de decenas, grupos de 10. Entonces, si tengo 2 por 10, tengo 2 grupos de 10, 2 decenas. 2 decenas es representado por el número 20. De esta manera también podemos estudiar que todo número que se multiplica por 10 le agrego un 0 creando una cifra de unidades que esté en 0. De esa manera, por ejemplo, 10 por 10 es 100 porque le agrego un 0 al 10. 8 por 10 es 80 porque son 8 decenas. Le agrego un 0 a la derecha del 8 formando el 80. Así hemos formado la tabla del 10 y hemos rellenado una fila y una columna más. Ahora solo nos queda un cuadrado de 8 por 8, es decir, un cuadrado de 64 casillas. Vamos a ver qué estrategia sería la siguiente en mi caso. Entonces, recuerden que esas estrategias se las estoy proponiendo para que las hagan con sus estudiantes o con sus hijos. ¿Cuál es la estrategia de fondo? Es que descubramos
esos patrones que tienen esas tablas que les estoy proponiendo y que ese orden sea estratégico y que puedas trabajar un día una, al otro día la otra, al otro día la otra, y de esta manera poder aprender las tablas de multiplicar en un tiempo relativamente corto, pero con una estructura visual y mental diferente. Nuestro siguiente paso sería la tabla del 5. Y es que en la tabla del 5 encontramos un patrón. Todos los números de la tabla del 5, los resultados, los productos de la tabla del 5 terminan en 5 o en 0. Y así podemos llenar las casillas, la fila y la columna de la tabla del 5, teniendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Así, estructurando esto, ya hemos reducido aún más nuestros espacios por llenar. Y ya tenemos en nuestra mente 3 tablas de multiplicar y en este caso ya no tenemos que aprendernos 100 resultados. Vamos a ver, nos quedan por aprendernos 9 y 12, 21 y otros 12, 33 y 16, 49. Nos quedan por aprendernos 49 resultados. Otra cosa muy importante que de pronto no he dicho es que claramente cuando lleno una fila y una columna, puedo también estudiar la propiedad conmutativa de la multiplicación, entendiendo que no importa el orden en que yo multiplique, el resultado que obtengo es el mismo. De esta manera, 5 por 3 es 15 y 3 por 5 es 15. De esa forma encuentro repetidos estos dos y por eso también puedo establecer otras estructuras en las cuales yo solo me aprenda la mitad de los resultados porque esa otra mitad es igual. Es simétrica. Ahorita lo vamos a ver cuando terminemos de llenar el cuadrado. Nuestro siguiente paso puede ser la tabla del 2, que también tiene un patrón muy bonito relacionado con los números pares y que de alguna manera es fácil de aprender. Ese patrón es algorítmico: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esos patrones que verbalmente son rítmicos son fáciles de aprender. Lo otro es contar de 2 en 2 omitiendo un número. Pero al ser estos números pares un poco fáciles de aprender en esa parte rítmica y tengo que aprenderme 5 de ellos, el 2, el 4, el 6, el 8 y los terminados en 0, que sería 10, 20 y así. Y siempre vuelvo a repetir el mismo patrón: 2, 4, 6, 8, 0. Ese patrón de 5 dígitos que siempre van en un orden me va a permitir aprenderme más fácil, más rápido la tabla del 2. Así llenamos las casillas que nos hacían falta de la tabla del 2 y vamos para el siguiente paso. Bueno, antes de pasar, también podemos decir que la tabla del 2 es duplicar una cantidad, 2 veces una cantidad. De esta manera, si yo enseño a duplicar, a decir 2 veces algo, puedo tomar la tabla del 1 y empezar a duplicar el número que está en la tabla del 1. 2 lo duplico, 4. 3 lo duplico, 6. 4 lo duplico, 8. De esta manera también hago evidente la tabla del 2, haciendo la duplicación de las cantidades de la tabla del 1 y es muy visible, muy fácil de ver en la tabla pitagórica. El siguiente paso, para mí, en este caso, sería la tabla del 9. La tabla del 9 tiene tanto patrones numéricos como la posibilidad de restar la cantidad a la tabla del 10. Ya tengo la tabla del 10 y me devuelvo la cantidad correspondiente. Ejemplo, 3 por 10, 30. Pero quiero la tabla del 9. Le quito 3 y me da 27. Entonces, si yo estoy pegadita a la tabla del 10 y le quito la cantidad que necesito de la tabla que estoy buscando, voy a obtener la tabla del 9. Otra posibilidad es el patrón del 9, de la tabla del 9, ubicar los números en orden descendente en las unidades y posteriormente ascendente en las decenas. Entonces, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y luego avanzo 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Pero digamos que ese truco o ese patrón numérico que tiene esa tabla se puede dejar para otra estrategia. En el caso de la tabla pitagórica es muy conveniente la estrategia que les he dicho antes: restar la cantidad del producto de multiplicar ese número por 10. Vuelvo y pongo otro ejemplo: 6 por 10, 60. A 60 le quito 6 y me da 54, que es 6 por 9. Ese sería como el ejemplo de lo que debo hacer para obtener, teniendo la tabla del 10, obtener la tabla del 9. El siguiente paso puede ser la tabla del 3. Y la tabla del 3 tiene una característica que sería: o triplico un número,
ejemplo 3 por 3, 9, 3, 6, 9, triplico este número o al número que me dio la tabla del 2, le sumo el número de la tabla del 1, 3 más 6, 9. Entonces ya tengo, sabiendo que 2 y 1 es 3, puedo hacer lo mismo sumando la tabla del 1 con la tabla del 2 para obtener la tabla del 3. 4 más 8, 12. Entonces tengo la posibilidad de triplicar 4 o sumar 4 más 8, 12. Y establezco las características allí de los resultados de la tabla del 3. ¿Qué otras posibilidades tengo? Tengo la posibilidad pues de contar de 3 en 3, que también es muy viable, porque antes de las tablas de multiplicar sería muy bueno que enseñáramos el conteo a saltos. Entonces contemos de 2 en 2, contemos de 3 en 3, contemos de 5 en 5. Estos conteos son muy valiosos antes de las tablas de multiplicar. Entonces, si yo ya he practicado conteo de 3 en 3, sería una forma de ubicar los resultados de la tabla del 3. Ahora bien, fíjense que ya al haber hecho los resultados anteriores, yo ya me sabía 3 por 1, 3 por 2, 3 por 5, 3 por 9 y 3 por 10. Realmente solo me faltaban 5 números para completar lo que me faltaba de la tabla del 3. Y eso es lo bonito de esta tabla pitagórica, ir llenando, y a medida que voy haciendo esto, primero, los siguientes resultados que voy a encontrar y que voy a necesitar son más poquitos. Y segundo, a medida que yo voy haciendo una estrategia de una de las tablas, ya tengo la tabla y su inversa. Lo tengo en los dos sentidos. Además, voy reduciendo la cantidad de resultados que tengo que obtener significativamente en cada paso que doy. Y cuando voy a encontrar una nueva tabla, ya me faltan muy poquitos resultados. Por ejemplo, de la tabla del 3, ya teniendo la 1, 2, 3, 5, 9 y 10, solo me faltan 4 resultados para la tabla del 4. Eso es muy poquito. Entonces, nuestro siguiente paso, efectivamente, es la tabla del 4. Y la tabla del 4 la podemos establecer de dos formas. Una, sumando, de muchas formas, perdón. Una, sumando a la tabla del 3, la tabla del 1, o la cantidad. Al 3 le sumo la cantidad. Entonces, por ejemplo, 12 más 4, 16, que es 4 por 4. También puedo a la tabla del 5 quitarle la cantidad, así como hicimos para la tabla del 9 con la tabla del 10. En la tabla del 4 podemos hacer lo mismo con la tabla del 5. Tengo la tabla del 5 que tiene un patrón muy particular y le quito la cantidad, por lo cual tengo la tabla del 4. Entonces, por ejemplo, 7 por 5, 35. Le quito 7, me da 28. O 3 por 7, 21, le sumo 7, me da 28. También se puede duplicar la tabla del 2. La tabla del 2 la tenemos en amarillo y yo puedo duplicarlo de la tabla del 2 y obtengo el resultado de la tabla del 4. Ejemplo, 6. 3 por 2, 6. Si yo quiero saber cuánto es 3 por 4, duplico ese 6. 6 más 6, 12. Y obtengo 3 por 4. Entonces yo puedo duplicar la tabla del 2 en la tabla del 4 y obtengo los resultados efectivamente de la tabla del 4. Ya en este punto solo me quedan 9 resultados por hallar. Y vamos a verlos rápidamente. Puedo ir a la tabla del 6, en la cual pues solo faltarían 3 resultados. Y en la tabla del 6 tengo también la estrategia de, puedo duplicar los resultados de la tabla del 3, por ejemplo. 7 por 3, 21. Y si yo quiero saber 7 por 6, duplico 21. ¿Por qué? Porque 3 más 3 es 6, es decir que 6 es el doble de 3. Como yo sé que 6 es el doble de 3, también sé que los resultados de la tabla del 6 son el doble de los resultados de la tabla del 3. Entonces, si 7 por 3 es 21, el doble de 21 es 42. Entonces, de esa manera puedo hallar la tabla del 6. Y nuevamente, otra forma es, teniendo la tabla del 5, agrego la cantidad y obtengo la tabla del 6. Ejemplo, 5 por 8, 40. Como quiero 6 por 8, le agrego 8 a 40 y me da 6 por 8, 48. Y ya solo me faltan 4 resultados para terminar toda la tabla pitagórica. De esta manera, tengo 8, la tabla del 8. Y ahora les digo por qué dejé de últimas la tabla del 7. Y tengo la tabla del 8 entonces, y puedo hacer, teniendo la tabla del 9, quitarle la cantidad, por ejemplo, 72 menos 8, 64. Teniendo la tabla, por ejemplo, 6 por 8, le agrego 8 y obtengo 7 por 8, que es 56.
Entonces ya solo me faltaban los resultados 56 y 64. Y solo me queda un resultado y es el de la tabla del 7. O sea que hay muchas personas que dicen que la tabla del 7 es muy difícil y que nunca se la aprendieron. Pero ojo, si te sabes todas las tablas, pero la del 7 no, lo único que te hacía falta aprender era el número 49, que es 7 por 7, 49. Entendamos que como podemos aprendernos todos los resultados de las otras tablas, dejamos la más complicada para nuestra mente, para nuestra comprensión, y pues ella la completamos con los resultados de las otras. Entonces tenemos el 49. Antes de cambiar de estos ejercicios que hicimos con la tabla pitagórica, les voy a mostrar que aquí hay una diagonal, la diagonal del cuadrado. Esa diagonal del cuadrado que va desde la X hasta el 100, nos está dando todos los números cuadrados, es decir, los números de resultados de multiplicar el número por sí mismo. Entonces tenemos 1 por 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81 y 10 por 10, 100. Estos se llaman los números cuadrados, en este caso, los cuadrados del 1 al 10. Y son muy importantes porque son esos números que no se repiten en las otras tablas de multiplicar. Y si no los aprendemos también a futuro nos va a servir para identificar números cuadrados. Bueno, este video tendrá parte 2 porque está un poco extenso, pero la idea es que busquemos esas estrategias para aprender las tablas de multiplicar estudiándolas, no memorizándolas. Les voy a dejar un enlace en la descripción donde podrán ir a descargar un archivo donde les muestro el paso a paso de la tabla pitagórica y a su vez también podrán imprimir la primera para que ustedes puedan hacer efectivo el trabajo con esta tabla pitagórica si lo desean en el orden que les he planteado. Recuerda, las tablas no memorizarlas, estudiarlas y al final vas a tener unas habilidades que te va a permitir memorizarlas o acceder a los resultados en tu mente de forma muy rápida. Nos vemos en la siguiente parte, donde seguiremos buscando otras estrategias para estudiar las tablas de multiplicar. Recuerden, soy la profe Elvita, pueden seguirme en todas las redes sociales y voy a buscar estrategias para que realmente haya aprendizaje, comprendiendo que las matemáticas no son fáciles, como todas las pintan, pero que hay estrategias para que las aprendamos y que son muy necesarias para comprender mejor el mundo. Así, desde la comprensión de las dificultades que puedes tener para el aprendizaje, busco estrategias y herramientas para que puedas aprender de mejor manera. Un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Recuerda estudiar para poder memorizar. Bye.